Recording in progress. Bueno, chicos, buenas tardes. Hoy día vamos a empezar a la clase de virología. Estamos avanzando hoy y les pido disculpas porque la próxima semana no podremos avanzar porque yo utilizo mi clase de teoría para tomar el examen. No utilizo clases de otros docentes para poder pasar mi clase ni para dar examen. O sea que si no avanzo hoy día estaríamos muy atrasados. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a empezar ya la segunda parte de la asignatura, que es la de estudiar a los virus. Como vemos acá en la figura, estamos viendo acá un virus que es totalmente diferente a una bacteria. Entonces, ¿cuáles son las competencias que ustedes deben adquirir al terminar esta clase? Primero, conocer la estructura de un virus, es decir, así como han conocido una bacteria que está constituida por pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma, núcleo, vamos a ver por qué está constituido un virus. Un virus es mucho más simple. Identifica la morfología de los virus, o sea, qué forma adoptan los virus. Así como de las bacterias vimos que se presentaban en cocos, bacilos y espirilos, los virus se presentan en forma diferente que vamos a describir. Vamos a ver cómo se multiplican los virus, que en el caso de los virus se llama replicación viral. En el caso de las bacterias se llama fisión binaria. ¿Qué técnicas se utilizan para diagnóstico de las infecciones virales en el laboratorio de virología? Bueno, estas son las competencias que vamos a adquirir. Entonces, vamos a describir a los virus, chicos. ¿Qué son los virus? Son agentes infecciosos. ¿Por qué? Porque son agentes biológicos que al infectar a una célula van a producir una infección, pero son de estructura subcelular. ¿Qué significa eso? Que necesitan a una célula para poder vivir, crecer y reproducirse. Ellos solitos no se reproducen, necesitan ingresar a una célula. Por eso es que son de pequeño tamaño, de estructura muy elemental. Hemos visto que las bacterias tienen como 8 componentes, 4 obligados, pero en los virus solamente tienen 2 componentes obligados y el mecanismo de replicación viral, es decir, cómo se multiplican. Este es un virus, chicos. Está constituido por la parte central, que es material genético. Es decir, puede ser ADN o puede ser ARN. Estoy grabando, ¿no? Sí, doctora, estoy grabando al parecer. Ya. Entonces, este material genético que vemos aquí enrollado en la parte del centro del virus, entonces puede ser ADN o puede ser ARN. Bueno, ¿qué más tenemos en los virus? Todos los virus tienen o bien ADN o bien ARN, no tienen los dos. Hay virus que tienen ADN, hay otros que tienen ARN. ¿Qué más tienen los virus? Si vemos nosotros acá esta parte amarilla, son unas unidades que forman la cápside. Este es material proteico, está hecho de proteínas, entonces se llama cápside, lo que rodea al material genético. Pero esta cápside a su vez está constituido por estas bolitas, estas unidades llamadas capsómeros. O sea, la cápside está constituida por estas unidades que se llaman capsómeros. Eso es lo que debe tener todo virus, 2 componentes, su ácido nucleico ADN o ARN, que es el material genético, y su cápside. Ahora, hay otros virus, no todos, que presentan esta envoltura por fuera de la cápside, que es una envoltura lipídica llamada peplómero. Algunos virus, no es obligatorio. Y otra cosa es que otros virus presentan estas espículas que son glicoproteínas, ¿ya? Eso presentan solamente algunos virus. Por ejemplo, el virus de la gripe, entre otros que presentan estas glicoproteínas. Pero fundamentalmente quiero que les quede claro, un virus
solamente está constituido por material genético, ADN o ARN, y su cápside. Y la cápside está constituida por capsómeros. Algunos virus pueden tener la estructura lipídica llamada peplómero y estas espículas llamadas glicoproteínas. ¿Ya? Aquí tenemos entonces la cápside que está constituida por los capsómeros y el ácido nucleico que puede ser ADN o ARN. Esa es la estructura fundamental que tiene que tener un virus. Ahora, ya algunos virus pues, presentan algo más, como les decía, esta estructura, este material verde, que es de material lipídico, que se llama peplómero, y algunos otros tienen estas glicoproteínas, ¿no? Que está fuera del peplómero. Nuevamente, aquí tenemos la capa de proteínas, que es la cápside, que envuelve al genoma, que es ácido nucleico o ácido desoxirribonucleico o ribonucleico. Estos varios capsómeros hacen la cápside. Bueno, y aquí tenemos el peplómero, que es estructura lipídica. Ahora, ¿qué morfología adoptan los virus? Así como las bacterias adoptan como coco, bacilo o espirilo, los virus adoptan 3 morfologías. Una icosaédrica, que es esta, que tiene la figura, similitud a una figura geométrica, llamada icosaedro. ¿Ya? Esta es la morfología icosaédrica. Y otros virus tienen una morfología helicoidal, así como un barril helicoidal. Y adentro tiene al ácido nucleico. Entonces, nuevamente repetimos, la estructura de los virus está constituido por ácido nucleico, ADN o ARN, la cápside, que está constituida por capsómeros, y algunos virus tienen una estructura lipídica llamada peplómero. La cápside es proteínas. ¿Qué morfología adoptan los virus? Morfología icosaédrica, es decir, de un icosaedro. Morfología helicoidal, que es la que hemos hablado acá. Esta es la morfología helicoidal, esta es la morfología icosaédrica, y algunos virus adoptan morfología mixta, es decir, toma de ambas, morfología icosaédrica y helicoidal, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la icosaédrica. La icosaédrica es la forma de un icosaedro. Fíjense, un icosaedro es una figura geométrica que tiene 30 caras. ¿Ya? Entonces, algunos virus adoptan la morfología de esta figura geométrica. Otros virus, como dijimos, adoptan la morfología helicoidal. Esta es la cápside, el conjunto es cápside y cada uno de estos son los capsómeros. ¿Ya? Y la morfología mixta, que adoptan las dos morfologías, la cápside, o que es la icosaédrica, y la helicoidal. ¿Ya? Tenemos aquí la cabecita como la cápside y una cola que es la helicoidal. Este se llama bacteriófago, ¿no? Morfología icosaédrica y helicoidal. La historia de los virus. La virología, o sea, la ciencia que estudia los virus, apareció mucho después que la bacteriología. En la bacteriología hemos dicho que apareció en las primeras clases, hablamos de Louis Pasteur, de Roberto Koch, de Christian Gram, que fueron los padres de la microbiología allá por los años 1700, que descubrieron a las bacterias. Descubrieron a las bacterias porque Anton van Leeuwenhoek descubrió el microscopio. Si no descubría el microscopio, no podíamos ver a las bacterias. ¿Ya? Entonces, ahora, con el microscopio óptico no se podían ver los virus. Entonces, al no poderse ver los virus, no se podían estudiar los virus. Fue después, muchos años después, que se descubrió un microscopio llamado microscopio electrónico que permitió ver a los virus. ¿Por qué? Porque los virus son 1000 veces más pequeñitos que las bacterias.
1000 veces más. Aquí tenemos una bacteria, por ejemplo, una Escherichia coli, que como ustedes saben se miden en micras. La micra es la milésima parte de un milímetro. Imagínense cómo son de pequeñitas las bacterias. Si un milímetro no lo podemos ver, una micra es la milésima parte de un milímetro. Y los virus, estos de acá de la derecha, son los virus. Los virus se miden en nanómetros. Y un nanómetro es la milésima parte de una micra. Por lo tanto, el tamaño de los virus es 1000 veces más pequeño que de una bacteria. Hay virus que miden entre los más grandes 300 nanómetros, o sea, 0,3 micras. Y los más pequeños, como el parvovirus, miden 20 a 30 nanómetros. Y ahí intermedios tenemos a virus de tamaño de 100, de 120, de 80 nanómetros. Los virus se miden en nanómetros. De esta diapositiva, quiero que le quede claro que los virus son la milésima parte de una bacteria en tamaño y se miden en nanómetros. ¿Por qué estudiamos los virus? Los virus, chicos, ustedes van a escuchar, son las más importantes enfermedades infecciosas. Las más actuales están producidas por virus. Así, ¿ustedes acaso nunca han escuchado hablar de las infecciones respiratorias agudas? Como el COVID, la influenza, los resfríos, todas son esas infecciones respiratorias agudas producidas por diferentes virus. Las infecciones diarreicas agudas producidas por virus, no solo las bacterias producen diarreas, también los virus producen diarreas, los rotavirus, los virus Norvalk. También han escuchado hablar de la hepatitis, es un virus, del herpes, ya sea genital o labial, de la varicela, del sarampión. La anterior clase, en la anterior semana, yo he estado escuchando en la televisión, he estado viendo de que se ha reactivado el sarampión. Hay un caso de sarampión, un caso importado de un extranjero, creo que es de la colonia menonita, que llegó del Canadá. Entonces, tenemos un caso de sarampión en Santa Cruz, ¿ya? Entonces, los mayores flagelos de la humanidad, como por ejemplo el SIDA, producido por un virus, el VIH, la fiebre amarilla, la rabia, que la próxima semana ya vamos a ir a la campaña contra la rabia, el virus de la poliomielitis, también importantísimo. Entonces, todos esos son producidos, todas esas enfermedades son producidas por virus, el ébola, el hantavirus, el síndrome respiratorio agudo severo, el influenza aviar, COVID-19 y muchos otros más, muchísimos otros más, dengue, fiebre amarilla, oropuche, chikungunya, mayaro, todos esos son virus. Entonces, por eso es importante esta clase y por eso es importante la virología. Por eso es que los virus se han estudiado mucho después que las bacterias, porque recién se han podido ver con este microscopio, que es un microscopio electrónico, que no tienen todos los laboratorios. ¿Cómo se clasifican ahora los virus? Los virus se pueden clasificar de 3 formas, según el huésped al cual infectan. Generalmente los virus infectan a los vertebrados, es decir, a los animales superiores que tienen huesos, un esqueleto. Pero también infectan a los invertebrados. Los virus infectan a los mosquitos, que son invertebrados para producir el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya, ¿no? Infectan a las garrapatas. O sea, también los virus infectan a los invertebrados. Infectan a las plantas se enferman por virus. Y también las bacterias son infectadas por virus. Y es lo que conocemos como bacteriófago, ¿no?
Según su epidemiología, hay, o sea, de acuerdo a la localización que producen enfermedades los virus, entonces tenemos virus respiratorios, tenemos virus entéricos, o sea, respiratorios, enfermedades respiratorias, entéricos al aparato gastrointestinal, y arbovirus, que son producidos por artrópodos, es decir, por la picada de un mosquito, de una garrapata, que vamos a ir estudiando de a poco, ¿no? Y de acuerdo a la clínica, algunos de los virus producen infecciones localizadas. Por ejemplo, el resfrío se produce solamente a nivel del aparato respiratorio y las infecciones generalizadas se producen a nivel generalizado, es decir, a través de la sangre. Entonces, ¿de qué depende que se produzca una infección producida por un virus? Hay factores del virus y hay factores del huésped, igualito que en las bacterias. Factores del virus, de su virulencia, ¿no? En el caso de las bacterias, si se producen toxinas, esos son factores de las bacterias. En el caso de los virus, de la virulencia que tenga el virus, de la carga viral, es decir, la dosis infectiva que ingrese al huésped. Y en el caso del huésped, ya saben ustedes, su estado de inmunodepresión, ¿no? Su estado inmunitario. En pacientes inmunodeprimidos, los virus causan estragos, como el COVID o cualquier bacteria, virus, parásito, hongo. Y los inmunocompetentes, el virus tiene que luchar con nuestros soldados, con nuestras defensas. ¿Cómo se produce una infección por un virus? No es tan fácil. Primero, el virus tiene que interaccionar con el epitelio, ¿no? O sea, el virus llega a la superficie del huésped y ahí tiene que encontrarse con mecanismos naturales que todos tenemos como defensa de las infecciones virales. En el caso del aparato respiratorio, ¿qué tenemos en la nariz? El epitelio ciliado. Tenemos un epitelio mucociliar que evita, que actúa como una escoba, barre a los elementos extraños. Si ingresan los virus al aparato digestivo, tenemos en el estómago la acidez producida por el ácido clorhídrico del estómago. Pacientes que producen acidez, entonces pueden destruir a los virus y ya no pasan al intestino. Es un sistema de defensa. Pero si pasan al intestino, tenemos los movimientos peristálticos del intestino que tratan de eliminar a los virus. Pero también tenemos nuestra microbiota. Chicos, nuestra microbiota intestinal, como les he dicho, es una maravilla. Hay que mantenerla feliz, hay que mantenerla con vida, porque esa microbiota intestinal es nuestro segundo cerebro. Esas son las palabras actuales. Eso nos libera de las infecciones, lucha contra los microorganismos patógenos. Pero digamos que el virus ha logrado invadir nuestro organismo, ya sea por cualquier puerta de entrada, ha penetrado. Una vez que penetra, no es tampoco tan fácil producir la infección. Puede ingresar por una herida o puede ingresar en forma activa, replicándose el virus o multiplicándose en la puerta de entrada. Una vez que el virus se ha multiplicado, un virus se ha vuelto millones, a eso se llama replicación, que vamos a explicar después, empieza a interaccionar con nuestro sistema inmunológico. Este sistema inmunológico son nuestros policías, que pueden ser inmunidad humoral, que son los anticuerpos, o puede ser inmunidad celular, que son nuestras células, es decir, los linfocitos, los neutrófilos, los macrófagos, ¿no? Entonces, estos son los policías de nuestro organismo que tratan de eliminar al virus. Si logran vencer en esta etapa nuestro sistema inmunológico, ahí terminó la infección viral. Pero si él logra vencer el virus porque tenemos un sistema inmunológico bien deprimido, el virus invade, ya sea por vía sanguínea
o por vía nerviosa y ingresa a las células. Ustedes saben que el virus es intracelular, no puede existir fuera de una célula. Entonces produce infecciones citolíticas e infecciones persistentes, crónicas. ¿Se entendió cómo se produce una infección viral? Chicos, ¿se entendió cómo se produce una infección viral? Todo esto lo han entendido, que no es tan fácil que un virus pueda producir una infección viral. Sí, doctora. Ya. Doctora. Ahora vamos a hablar de la replicación viral. ¿Qué es la replicación viral? La replicación es la multiplicación de los virus. A la célula a la cual va a infectar, ingresa un solo virus. Y ese un solo virus no puede replicarse. O sea, ustedes ya no van a escuchar de aquí en adelante la palabra multiplicación. Van a escuchar la palabra replicación, que significa lo mismo. Un virus se vuelve miles. Entonces el virus, una vez carece de enzimas biosintéticas, es decir, un virus no puede vivir solito, aislado. Un virus, como les dije anteriormente, no crece, no se reproduce, no aumenta de tamaño solito. Entonces, es un parásito intracelular obligado. Entonces, debe penetrar dentro de una célula huésped viva, susceptible. Puede ser una célula muscular, puede ser una bacteria, puede ser un macrófago, pero debe penetrar dentro de una célula para poder vivir, crecer y reproducirse. Si no, el virus no crece, no se reproduce, no aumenta de tamaño. A eso se llama replicación viral. Esta es una célula. En este caso es una bacteria, es una célula procariota, donde también se replican los virus. Entonces, fíjense, el virus debe ingresar dentro de una célula para poder vivir y replicarse. ¿Cómo se produce esto? Acá tenemos la célula y se produce por varias etapas. Aquí tenemos el virus, ingresa a la célula, libera su ácido nucleico. Ese ácido nucleico es el que tiene la información genética del virus, le va a dar a la célula información genética para que la célula empiece a sintetizar su ácido nucleico y la cápside del virus. Entonces, esta célula que ha sido infectada por el ácido nucleico del virus empieza, al recibir esa orden del material genético del virus, empieza a producir por separado el ácido nucleico, los ácidos nucleicos y por separado las cápsides. Pero llega un momento en que se van a ensamblar. ¿Qué quiere decir? Se van a reunir las diversas partes de un virus. Se reúne la cápside con el ácido nucleico en gran cantidad, varios virus, y se libera el virus y la célula queda destruida. Aquí vamos a explicar mejor. Estas son las 4 etapas de la replicación viral. Aquí tenemos el virus, primero debe infectar a la célula. Ustedes imagínense, yo en la pizarra lo hago, pero acá ustedes imagínense con esta figura que he mostrado anteriormente, la infección es la entrada del virus dentro de la célula para dejar su ácido nucleico. Entonces, infecta el virus, penetra, libera su ácido nucleico, le da orden este ácido nucleico a la célula para que sintetice sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Proteínas que van a formar parte de la cápside y los ácidos nucleicos ADN y ARN.
Entonces, esos ya se sintetizan, la célula, esta célula va a sintetizar por separado. Aquí las cápsides, las proteínas, los capsómeros, y aquí los ácidos nucleicos. Entonces, va a llegar un momento en que después se tienen que ensamblar cada cápside con su ácido nucleico y se liberan como consecuencia varios virus, como consecuencia de la replicación viral. De un virus, por acción de diversas etapas de replicación viral, se han formado varios virus. ¿Está claro, chicos? Sí, ¿Está claro? Bueno, de nuevo, voy a explicar nuevamente. Ustedes saben que un virus para multiplicarse, para replicarse, necesita una célula. Entonces, el virus penetra dentro de una célula viva susceptible. Esta célula que ha sido parasitada por el virus se libera su ácido nucleico, recibe órdenes codificadas por ese ácido nucleico que es el genoma viral para sintetizar sus productos virales. ¿Cuáles son? La cápside y el ácido nucleico. Se sintetizan por separado y luego se ensamblan, se juntan sus partes y se forman nuevos virus. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Ahora, ¿cómo yo hago un diagnóstico de una enfermedad viral? Esto ya lo hemos visto también en bacterias. Hay el diagnóstico directo y el diagnóstico indirecto. ¿Cuál es el diagnóstico directo? Donde yo directamente voy a ver al virus. ¿Y cuál es el diagnóstico indirecto? Donde no voy a ver al virus, sino voy a ver los anticuerpos del virus en forma indirecta. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos métodos directos en virología? No se cultivan los virus, es el cultivo celular. No se cultivan los virus en agar sangre, en agar chocolate, nada de eso. Se cultivan en células vivas. ¿Y cuáles son las células vivas? Riñón de mono, embrión de pollo. Esas son células vivas donde los virus deben ingresar para poder replicarse. No es cualquier. Por eso no hay cultivo celular en cualquier laboratorio. En Santa Cruz hacen los laboratorios de Cenetrop, ¿ya? Y otra forma por la cual puedo ver al virus es la microscopía electrónica, pero no todos tienen ese microscopio electrónico. Creo que en Santa Cruz no hay. Y otra forma de diagnóstico directo que no está aquí es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que es biología molecular. Entonces, ¿qué se hace? Ese ácido nucleico del virus se lo corta en pedacitos para ver la secuenciación genética e identificar al virus directamente, de acuerdo a la secuencia de nucleótidos que tiene. Ese es el método directo, es mucho más costoso. Lo que la mayoría de los laboratorios hacen es el método indirecto. Indirecto significa que yo tengo que sacar una muestra de sangre y buscar anticuerpos, pero este método indirecto tarda más. ¿Qué quiere decir? Que se da el diagnóstico más tarde. ¿Por qué? Porque los anticuerpos no se forman inmediatamente ingresa el virus. Hay enfermedades como el SIDA que tardan 3 a 6 meses en que recién se pueden detectar anticuerpos, ¿ya? Entonces, este método directo es más temprano y este es más tarde. Así son los laboratorios de virología donde se trabaja con animales de experimentación, que son animales vivos, donde se inyectan los virus, el material que posiblemente tiene virus en células de cerebro de ratón, riñón de mono, ¿no?
de perro, entonces ahí las células se infectan para poder replicarse e identificar a los virus. Siempre nivel de bioseguridad 4. Profilaxis, ¿cómo es que nosotros nos prevenimos las infecciones virales? Lo más importante son las vacunas. Ustedes saben que hay vacuna para la hepatitis, vacuna para la sarampión, vacuna para la rubeola, vacuna para la polio, vacuna para la fiebre amarilla. Entonces, vacunas hay. ¿Qué función tienen las vacunas? Neutralizar al virus antes de su fijación en las células sensibles. O sea, uno debe vacunar cuando la persona esté sana, no ya cuando esté enferma. Cuando esté enferma se hace tratamiento, ya no vacunación. ¿Ya? Esa es la diferencia entre vacuna y tratamiento. Vacuna para prevenir la infección en personas sanas. Tratamiento en personas enfermas para curar la infección. ¿Y qué son las vacunas? Las vacunas son los mismos virus que se inyectan, pero atenuados o inactivos, que va, como se está inyectando antígeno, entonces estimula a nuestro organismo a la producción de anticuerpos. Y cuando va a venir el verdadero virus que nos ingresa porque hay una epidemia de dengue, por ejemplo, ya nosotros estamos con anticuerpos que lo están esperando ese virus para neutralizarlo. Así actúan las vacunas. Hay vacunas por vía parenteral, hay vacunas por vía oral, por ejemplo, por vía oral, aquí tenemos a la vacuna de la polio, a la vacuna del rotavirus, y por vía parenteral tenemos a la del sarampión, rubeola, parotiditis, ¿no? Tratamiento. Ya saben ustedes y hemos visto que las infecciones virales no se pueden tratar con antibióticos. ¿Con qué se tratan las infecciones virales? La mayoría de las infecciones virales es el tratamiento sintomático, es decir, tratar los síntomas. Pero también hay algunas infecciones virales que se debe dar antivirales. Pero los antivirales como la amantadina, el aciclovir, el ARA-A, ARA-C, el panciclovir, el remdesivir, todos esos son antivirales, no destruyen a los virus, así como los antibióticos destruyen a las bacterias. Los antivirales solamente inhiben el proceso de replicación viral, evitan que el virus se multiplique, nada más. Y lo único que hacen es que el cuadro no sea tan grave y que no dure tanto tiempo, que no sea tan agudo. ¿Ya? Bueno, con eso hemos terminado nuestros objetivos con este mensaje. La virtud es el modo de ser de una persona, expresado a través de sus acciones, ¿no? Las acciones son las que dicen, no la boca, no las palabras. Y eso lo dijo Aristóteles. Una persona es virtuosa de acuerdo a cómo actúa, no a cómo habla. Bueno, eso sería, chicos, la virología. No sé si tengo preguntas. No, no tengo. Este ya es otro tema, herpes virus. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Lo he hecho Sí, bien facilito y bien clarito, para que no se olviden de los virus. ¿Ya? Doctora, disculpe, me entró una curiosidad. Entonces, ¿se podría decir que la vacuna para el COVID-19 es un método que va a evitar la proliferación de dicho virus? Mm, mm, la vacuna. Sí, las que nos pusieron para el COVID-19. Vamos a avanzar COVID. Ahorita no les quiero poner un video. Vamos a avanzar COVID. Las vacunas actúan para neutralizar los virus cuando ingresen. Ese es material genético del virus que se inyecta y ¿qué hace el organismo? Produce anticuerpos. Las vacunas actúan toditas de la misma forma.
Entonces, cuando ya va a ingresar el virus por contagio que yo tenga, el verdadero virus, entonces yo ya voy a tener anticuerpos y van a neutralizar a ese nuevo virus. ¿Me entendió? No solo para el COVID, no solo para todas las enfermedades, las vacunas actúan de la misma manera. ¿Me entendió? Sí, doctora, muchas gracias. Nucleico, lo que significa que no tienen organelos para hacer copias de sí mismos. Por lo tanto, tienen que internalizarse en otras células y usar su ATP y sus organelos para hacer copias de sí mismos. Así que el primer paso es entrar a la célula. Vamos a mencionar varias cosas como repaso y recordemos, hay 3 formas de entrar a una célula. Una de las formas de internalizarse es la de los bacteriófagos, que literalmente inyectan su material genético dentro de la célula, mientras que cualquier otro tipo de virus usa uno de 2 caminos. Si son virus sin cubierta, engañan a los receptores de relacionarse directamente con la membrana. Una vez que el material genético está dentro de la célula, el virus se apodera de ella y está listo para hacerse cargo. Pero aquí es donde tiene opciones. Puede ser impaciente y estar listo para empezar a hacer copias de sí mismo, o relajarse y decir, ¿sabes qué? Voy a sentarme y esperar hasta que esté listo para tomar el control. Así que dibujemos estas 2 posibilidades es decir, su ATP, sus ribosomas, sus ácidos nucleicos, sus aminoácidos, todo esto para empezar a hacer copias del material genético del virus, ya sea ADN o ARN. Y también para fabricar las proteínas virales para hacer su capa proteica. Y estas se autoensamblarán, lo que significa